¿Para pasar por ahí? Bueno. Sí. Bueno. Bien. Bueno, estamos saliendo para la 99.3, así que vamos a enganchar como locutor también. Daniela, ¿ya está para aire? Bueno, en realidad ha estado espectacular. Primero, saludar y que no he tenido posibilidad de que pasen acá los compañeros a charlar, saludar y felicitar a la organización de la coordinadora, a los compañeros de la organización que han venido, tanto de la vecina provincia de Mendoza como de Buenos Aires. Desde acá lo hago desde la casa, ¿no? Como el sindicato municipal. Nos acompaña una víctima de la violencia institucional de la provincia de San Juan, el ex secretario general del sindicato, Pascual Machinelli, que bueno, ya saben que cuenta con esta organización para todas las actividades que se hagan, tanto en este sentido como en materia de derechos humanos de manera integral. Así que bueno, aprovecho ahora para introducir. Ahora nosotros no estamos tan articulados, pero ha sido bárbara la exposición final, porque todo lo que ha expuesto sobre derechos vulnerados lo hemos vivenciado en el caso que principalmente nos vamos a centrar, en el cual hemos intervenido, ¿no? Que además es un caso de criminalización de la protesta social en la provincia. Y bueno, estamos con Renzo Quero, colega acá, Reinaldo Bedini y Conrado Suárez Jofré, director del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Y si bien no hemos coordinado mucho nosotros, pero bueno, vamos a tratar de aportar sobre todo de esa experiencia que hemos tenido. Y yo lo diría, sigamos como debate esto, ¿no? Sigámoslo como charla, porque ha estado excelente la introducción de recién. Todo lo que hemos vivenciado nosotros en ese, bueno, los que estamos acá presentes, que es el caso de la aplicación de todo el procedimiento de flagrancia, en un caso de protesta social hace poco en la provincia de San Juan, que generó un debate fuerte, ¿no? Y donde pudimos apreciar todo el nivel de inconstitucionalidad, el nivel de violencias que se vive en ese procedimiento, la vulneración de derechos que hay en ese procedimiento, y eso que fue un caso rodeado por el activismo político, fue acompañado por la militancia que se hizo presente en la comisaría cuando fueron detenidos los compañeros. Hubo muchos colegas que voluntariamente se sumaron a colaborar. Imagínense lo que es en el caso de una persona sin recursos, sin posibilidad de tener una defensa. Y después vamos a comentar también unas anécdotas de las críticas que surgen ya directamente desde los actores del propio sistema. Los actores del propio sistema están cuestionando fuertemente, ¿no? Inclusive de los que trabajan ya se va a poner el fiscal las tres que son, pero de los mismos que trabajan, cómo se están sintiendo ante la cantidad de abusos de derechos que se producen en el sistema. Bueno, empieza Renzo, ¿qué empieza Renzo? Bueno, buenas tardes y primero antes que todo, muchas gracias por habernos convocado a expresar la situación que vivimos, que por mi parte fue la primera experiencia y peor experiencia en flagrancia. Y bueno, los felicito acá a los compañeros de Mendoza, lo han explicado bastante bien, ¿no? Lo que quería hacer era una aproximación, o para entender bien cómo viene
la postura de la ley de flagrancia acá en San Juan, ¿no? La verdad que es una ley bastante escueta, tiene 20 artículos nada más, pero bastante dañina. Lo que quiero definir es leer la definición de flagrancia que da la ley. Lo voy a leer para no cometer ningún error. Que dice que existe situación de flagrancia cuando el autor del hecho delictivo es sorprendido. Y da 3 ítems. En el momento de cometer delito o inmediatamente después, que puede ser lo que decía acá el compañero, el infraganti, que más o menos lo conocemos siempre. Segundo inciso, mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el clamor público. Acá donde no me cierra o no nos cerraba el tema del clamor público, ¿no? Porque habilita a la sociedad al famoso linchamiento. Nosotros tuvimos un caso acá que terminó fallecido el chico por un linchamiento por un celular, ¿no? Ahí dejó en vista que la ley habilita el linchamiento, prevaleciendo más prevalece el derecho o el bien protegido por sobre encima de la propia vida. En este caso el celular valía más que la propia vida, ¿no? Y bueno, y el tercer inciso dice mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito. Bueno, esto es complementario, ¿no? Bueno, no quiero indagar más de lo que explicó muy bien Sergio, es el tema de los plazos. Bien, explica que un día hábil da y otro día más, en el caso justificado, para presentar la audiencia del imputado, un plazo muy rápido que a nosotros no nos dio tiempo de prácticamente resolver nada, porque cuando nos presentamos a la comisaría y nos presentamos a flagrancia, nos dieron un expediente de no sé cuántas fojas, tenía impresionante, imposible leer toda esa cantidad de documental y también era imposible ver todas las horas de video, porque si bien el hecho ocurre en un periodo muy corto, pero había más de, no sé, 5 o 6 cámaras para verificar y nunca pudimos ver exactamente en el minuto correcto que decían que en el caso que intervenimos, estos chicos, víctimas, habían sido los que habían agredido al policía, porque era imposible ver el minuto exacto. En las 48 horas, justo en fin de semana, la verdad que nuestro trabajo era imposible realizarlo físicamente, ¿no? Sumado a eso, que teníamos que presentar nuestra prueba también. Ver la prueba de ellos y preparar la nuestra era casi prácticamente imposible. Otra cosa que quería sumar a lo que acá dijo el compañero es el tema de las medidas conservatorias que habla el artículo 15 de la ley, que es la descripción física y vestimenta del imputado al momento de cometer el hecho delictivo, que se debe permanecer en las mismas condiciones físicas y de vestimenta. Como decía el compañero, puede estar 7 días. Para mi opinión, es que esto es un resabio de la dictadura, de mantener a las personas sucias para acusarlas y vejarlas, ¿no? Un total vejamiento absoluto sobre el imputado. Y bueno, se violan tantos derechos, ¿no? Bueno, y para dejar acá a los que saben, porque yo no hago tanto penal, pero lo que yo entiendo acá que es una ley que busca castigar al más pobre y deslegitimizar o atacar a los que luchan en las calles. Creo que es un dispositivo que se crea solamente para eso, para dispersar las luchas sociales y que nosotros no logremos movilizar, ¿no? También hay una responsabilidad en la legislación provincial con esta ley, porque ellos toman estadísticas, como bien lo presentaron los chicos, y estas estadísticas crecen a nivel de que más personas se encarcelan, bien, más allá que negocian mucho con la pena, la suspensión, etcétera, etcétera, pero se encarcela mucha gente. El penal que tenemos nosotros, en el caso del penal de Chimás, está sobrepoblado, está totalmente sobrepoblado, y esta ley va a generar la violación de derechos humanos, que es el hacinamiento. Los internos ya están viviendo en hacinamiento, totalmente en estados vulnerables, y con esto incrementa esta situación, ¿no? Entonces eso lo vemos muy grave, ¿no? Y bueno,
En realidad, lo que quiero agregar acá es que en realidad la famosa celeridad, como bien lo he dicho, la celeridad que ellos hablan de la justicia rápida, solamente se trata de una violación a la defensa. Básicamente es eso. Y bueno, voy a dejar acá a los que saben. Después lo vamos a ir agregando comentarios y está bueno que interactuemos con respecto a la causa que nos tocó. Buenas, ¿cómo están? Yo me llamo Reinaldo Medini, soy abogado, no sé si me decirme penalista porque hago muchas cosas en mi vida, pero bueno, he tenido bastante experiencia en causas penales. Y bueno, en realidad el tema de flagrancia a mí me produjo como un cambio en realidad que vengo teniendo últimamente de perspectiva de lo que es el pensamiento en relación a lo que es un conflicto jurídico. Porque en realidad yo creo que el aprendizaje que uno, o la educación que uno obtiene en la universidad terminal, teniendo una formación totalmente estructurada de lo que es la justicia y el formalismo, de lo que es un procedimiento. Entonces uno llega a un punto que verdaderamente ya empieza a actuar como mecánicamente dando por entendido que si la sentencia dice una cuestión, ya no se puede cuestionar, bueno, listo, ya se da por sentado que es así, independientemente de pensar en el fondo de la cuestión si es o no. Y bueno, y verdaderamente flagrancia ya pasé a entender que el aparato judicial en realidad es una puesta en escena del poder, y las sentencias rara vez son justas, o sea, porque satisfacen un interés político de una apariencia que necesita el sistema, el gobierno, para mostrar que cumple y que tranquiliza a la gente con su accionar en la justicia. Y bueno, y flagrancia, mucha gente al principio compró este proyecto político como que iba a significar un cambio en la seguridad. Entonces plantearon todo el problema de la inseguridad, el problema de la seguridad, y en realidad nadie se pone a pensar que una persona que realmente es buena, digamos, en una convivencia carcelaria, en un hacinamiento, en esa situación, termina, si es muy bueno, no sobrevive el procedimiento de estar detenido. Entonces, en vez de significar para la persona una reinserción social, pasar por un proceso de pena, al contrario, entra en una violencia que verdaderamente después hasta tiene el fenómeno de prisionización, vuelve a caer preso y bueno, ya queda y vuelve a caer preso, y entra en ese circuito y empieza a ocupar un lugar social que también es como necesario para mantener un sistema en el que la cárcel es lo que supuestamente no hay que hacer, pero que en realidad no produce ninguna efectividad para la convivencia. Así que bueno, verdaderamente no me parece para nada feliz agarrar y defender a una persona que cayó y que le apliquen el procedimiento de flagrancia. Me parece como patético. En definitiva, por otra parte también hay un tema que yo creo que es el tema de la judicialización de el accionar policial, porque hay cuestiones que son resoluciones que supuestamente el sistema constitucional se lo delega a una persona que tiene una facultad jurisdiccional, a un juez. Y en flagrancia, el sistema de flagrancia, justamente al encontrar la policía a la persona
en un acto delictivo, supuestamente, la policía es la que directamente no tiene necesidad de pedir una orden judicial, porque lo habilita directamente a proceder a la aprehensión e iniciar la causa. Entonces, el procedimiento es rápido porque lo que dice el acta, lo que se hizo en un acta, lo que quedó establecido ya por la fuerza policial, es como que ya está juzgado. Entonces, la función judicial es como... la persona no puede dar vuelta muy fácilmente un acta hecha por un funcionario público. Entonces, por eso el procedimiento es tan rápido, porque la prueba ya está producida, la investigación es como que ya viene con las pruebas traídas de antemano, entonces la velocidad que debería tener un proceso judicial con una persona que tiene que resolver una situación que está comprometida con la ley penal, que tiene que ser rápida en beneficio del imputado, básicamente, termina siendo rápido, pero para condenarlo. Y se viven dos extremos. Las causas que están en flagrancia tienen esta resolución rapidísima, pero las causas que están en la justicia ordinaria, pasa lo que contaba el señor que estaba esta mañana acá, que yo digo, verdaderamente eso es algo patético, pero justo yo lo estaba pensando. El juicio abreviado es una forma de legitimar la condena usando el consentimiento del imputado. Entonces, a la gente no le hacen el juicio hasta que pueda hacerle al fiscal un ofrecimiento en que le va a dar la libertad en poco tiempo. Entonces, la persona que es extorsionada, que si no acepta ese procedimiento, esa oferta, se le va a aplicar tal vez el máximo de la pena en esa escala que tiene. Entonces, entre arriesgarse a estar 8 años preso, le dicen dentro de un mes que entonces bueno, listo, acepta el juicio abreviado, y bueno, y después verdaderamente se saca de encima el tema de resolver, investigar, etcétera, porque tiene el consentimiento del imputado en lo que es su condena. Entonces, queda como un sistema totalmente desarticulado la convivencia de la justicia de flagrancia con la justicia penal ordinaria, porque una es extremísimamente rápida en beneficio del interés de la acusación, y la otra es tremendamente lenta en perjuicio de la defensa. Entonces, bueno, yo creo que esa es la realidad en la que vivimos en nuestra provincia con la ley penal y la aplicación de la ley penal. Y bueno, y a esto se suma un código penal totalmente desactualizado, con figuras que no tienen aplicación en la práctica, básicamente, que existen ahí, lo que ahora todo el tema que se está hablando sobre el aborto, que el aborto en realidad, por ejemplo, es un delito previsto en el sistema penal, pero en realidad no hay mujeres que vayan presas. Es más que nada como un dispositivo ideológico de dominación a la mujer, pero creo, o sea, en definitiva, que en ese contexto, bueno, aparece flagrancia como una supuesta solución, que mucha gente estaba como ilusionada de que iba a andar todo bien, que iba a ser la justicia más rápida, que se todo, y ahora todos se dan cuenta que es totalmente arbitraria, condena a las personas por apariencia. Ahora, no sé si se enteraron de este caso que salió en los medios, hay uno nuevo en que es pero muy cómico y muy patético, porque un juez con un fiscal, en realidad, le arman la causa a un reconocido delincuente sanjuanino que tenía muchos antecedentes, digamos. Entonces ya estaba
listo para que le hagan el juicio, y en el juicio se demuestra que las pruebas que tenía, en realidad el juez falla diciendo que lo deja en libertad. Entonces ese hecho de que lo dejó en libertad, ¿no lo han visto con Moine en los medios? Que el fiscal lo critica así en la prensa diciendo que él verdaderamente no aplicó la pena, y él le contesta diciéndole que no le mantuvo a la acusación, podría haber apelado en vez de salirlo a criticar por los medios. Después apareció el ministro de gobierno diciendo manifestando su malestar por la situación esta que se produjo en flagrancia. Entonces, estudiamos y creemos que hay, o por lo menos desde lo formal, independencia de poderes, que se tiene que enojar el ministro por lo que está pasando supuestamente en el Poder Judicial. Y bueno, y esta cuestión a mí me dio la sensación de que los juicios, ya están totalmente armados. Se supone que la persona tiene que estar condenada, porque si no está como mal hecho el procedimiento. Si alguna vez hay una persona inocente, es un escándalo que haya un inocente que haya estado mal acusado. Así que bueno, está pensado para eso. Yo ahora no me di cuenta, pero están en internet las estadísticas y es impresionante. No hay inocentes. No hay inocentes, personas que no reciben condena es como. Entonces, bueno, por eso le ponen esa amortiguación con las resoluciones alternativas del conflicto, el juicio abreviado, la probation y qué sé todo esto, pero nunca una persona sale libre de culpa y cargo de un procedimiento de flagrancia. Es una condena anticipada y es una dictadura judicial ejercida por la policía. Lo que dice la policía es la sentencia. Así que bueno, básicamente yo creo que ese es el panorama. ¿Sigues tú? Bien, buenas noches. Mi nombre es Conrado Suárez Jofré. Agradezco nuevamente a la coordinadora de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Juan haberme, en mi caso, nuevamente invitado a hablar de este tema. Para los colegas de Mendoza, tuvimos a principio de año una convocatoria análoga, las mismas 4 personas, los 4 colegas, con motivo de, una situación que a ellos, como refirieron, los vinculó en orden a la defensa efectiva de estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan que habían sido detenidos y juzgados en flagrancia con motivo de una protesta pública. A mí me vinculó el hecho en relación de que, como dijo Horacio Rodríguez, soy autoridad de la Universidad Nacional de San Juan, soy director del Departamento de Ciencias Jurídicas y se comunicó conmigo el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Permítanme, voy a contar un poco para que adviertan cuál es el móvil, en definitiva, de la crítica jurídica que nos llevó este hecho a hacer, para que como institución estuviéramos alerta de esto. Bueno, en definitiva, el proceso, corríjanme por favor, se zanjó en orden a un acuerdo con la Fiscalía y recuperaron rápidamente la libertad los estudiantes universitarios. A raíz de ahí sí generó esto un severo malestar, yo me animaría a decir, en la comunidad universitaria, en relación a la preocupación bien legítima de qué ocurría con la protesta, ¿no? Es decir, y la protesta de nuestros estudiantes. Eso, recibí varias consultas, incluso fui invitado un par de oportunidades a la radio de la Universidad Nacional de San Juan a
expresarme al respecto, y eso me llevó a focalizarme. Yo no soy penalista, pero sí, bueno, me dedico preponderantemente al derecho constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos, a analizar el tema de flagrancia y protesta social. Entonces, en función de eso es a lo que voy a hablar. ¿Sí? Me excede el tema de la inconstitucionalidad de flagrancia, pero creo que estamos sumamente tranquilos porque los colegas de Mendoza han hecho una disección letal de la constitucionalidad de la norma sanjuanina, así que, bueno, si me permiten, yo diría que ¿por qué considero que es inconstitucional el ámbito de aplicación sanjuanino del sistema de flagrancia en orden al problema de la protesta social? Sin perjuicio de focalizarme en eso, no puedo dejar de omitir que el manejo publicitario, o para usar las palabras del colega mendocino, propagandístico, porque esto no es una publicidad, es una propaganda, eso también merece un análisis de constitucionalidad ya en orden a los decretos que autorizan esa propaganda. Me extendí en la anterior oportunidad, ahora creo que no hay tiempo y me voy a focalizar en otro, pero me extendí en el claro planteo de la pena como espectáculo. También me quedo por eso. Entonces lo dejo planteado porque me parece que eso sí es un tema para que nuestros estudiantes, para que nuestros investigadores profundicen. ¿También? Y obviamente para nuestros profesores y investigadores en el área de derecho constitucional analicen el problema del ejercicio del poder y del control social a través de la propaganda como espectáculo, ¿no? En el orden de la pena. Bien. Yo afronté el tema de la constitucionalidad, inconstitucionalidad de la aplicación de la ley de flagrancia en la provincia de San Juan a partir de los debates legislativos del sistema de flagrancia nacional, sancionado en septiembre de 2016. En esa oportunidad, en el Congreso de la Nación, se hizo alusión al problema de la protesta social y flagrancia en relación a una discusión previa que había habido en el Congreso de la Nación con motivo de la ley antiterrorista. Ustedes recuerdan que en el año 2007 se sancionó la ley antiterrorista, y esta ley, muy brevemente y quizá en forma muy abrupta, muy brutal y simplificada, podemos decir que generó un severo riesgo de que quien peticione en el texto de la ley, quien obligue a hacer o dejar de hacer las autoridades algo, puede llegar a incurrir en lo que se tipificaba en aquella ley como el terrorismo. Esto generó en agrupaciones de derechos humanos, sobre todo y específicamente en el CELS, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, un reclamo que tiene éxito en el año 2011, cuando se modifica la ley antiterrorista en su segunda versión y se incluye un texto específico donde se aclara que no va a tener aplicación los agravantes de la ley antiterrorista cuando los hechos se sucedieren en un contexto de reclamos por derechos sociales, de reclamos por derechos humanos y por garantías constitucionales. Esa triple conceptualización. Ese precedente es tomado en la discusión de la ley nacional, en el Congreso Nacional, donde se modifica la ley el Código Procesal Penal de la Nación y se incluye el sistema de flagrancia, y eso, a mi modo de ver, genera un estándar. ¿Ven? Ahí hay un estándar de protección que nos está hablando claramente que el Estado argentino distingue
el problema de la aplicación de un procedimiento que se anuncia como eficaz cuando los hechos se suceden en un contexto de protesta social. Ahí hay un estándar de protección. Esta mañana, bueno, yo, perdonen, desconozco los nombres, pero el colega de Mendoza hablaba perfectamente de qué lo que es protección en derechos internacionales y aclaraba que no solo es cumplir con las normas, no solo es garantizar que se cumplan, sino también es generar mecanismos, tomar medidas, incorporar continuamente medidas para ir generando una mayor protección. A todo eso denominamos protección de derechos internacionales en términos muy sencillos y rápidos. Bueno, claro, uno va a la ley que presentó el colega Renzo Quero y uno se encuentra con que en el ámbito de aplicación no hay ningún tipo de alusión tal como la tiene el precedente cronológicamente anterior, disculpen el pleonasmo, pero vale para que se entienda, ¿no? Es decir, hay un precedente nacional bien discutido donde se dice, che, acá en el caso de protesta social esto no se puede aplicar, ¿está bien? Y sin embargo, aquí en San Juan parece que no lo vieron a eso, ¿no? Es decir, directamente eso pasa y el ámbito de vigencia de la ley, de aplicación de la ley, claramente incluye delitos que entran en una zona de, si se quiere, una zona gris, con lo que uno sesgadamente podría ver en una protesta social, ¿está bien? Alguien puede decir que hay extorsión, alguien puede decir que hay lesión, alguien puede decir que hay daño, más aún, si uno se va a la ley antiterrorista, alguien puede decir que alguien que tiene una bomba molotov está tipificando la ley antiterrorista. Bueno, una serie de situaciones sumamente inquietantes, tanto que entiendo que son las que tipificaron en el caso de las personas de los estudiantes universitarios que defendieron mis colegas. Bueno, no es el ámbito, no es el ámbito temporal, pero sí estoy obligado a decir algo en orden a el problema de la protesta social, ¿está bien? Como el derecho a la protesta social. Eso merecería un abordaje muy amplio en términos constitucionales, en términos del derecho internacional de los derechos humanos, pero uno muy rápidamente, insisto, se debe ampliar esto, pero hoy día adherimos muchos a una idea de, sí, bien, los derechos sabemos que son limitados, ¿no? Citaba Reinaldo recién en el contexto de la discusión del aborto, pues sí, son limitados, ¿no? Creo que es una obviedad hablar de que los derechos terminan donde empieza el derecho de los demás. Hasta ahí estamos todos de acuerdo y nadie lo podría negar. El gran problema es cuál es ese límite, ¿no? Porque normalmente nos encontramos con ese lugar común. No son absolutos, sí, perfecto, y en eso estamos afortunadamente de acuerdo. El problema es dónde le trazamos los límites. En orden a la protesta social, muy a menudo nos encontramos con personas, con jueces, con profesionales, con funcionarios que nos dicen no es absoluto. Sí, fantástico, pero a la par nos dicen dónde está el límite. ¿Está bien? Es decir, y tampoco, y mucho menos dicen qué hacemos mientras el límite no está marcado, ¿no? Bien. En definitiva, muy brevemente, el derecho a la protesta está inmerso dentro del derecho a peticionar a las autoridades y del derecho a expresarse. Si a su vez ese derecho lo involucramos en un plano donde no tenemos una limitación definida a priori, con la justificación de la actividad punitiva del Estado, la actividad punitiva del Estado por sí, y lo citaba muy bien el colega mendocino, aludiendo a Feuerbach,
eternamente ha sido un devaneo filosófico decir por qué el Estado puede penar. Pues en contexto de desigualdad, en contexto donde quien va a ser penado no ha participado en la producción o no ha podido en un plano democrático participar en la producción de las reglas de juego, eso lleva a la justificación de la actividad política del Estado a una quimera, a un problema que no le encontramos mucha respuesta. Si a su vez ese contexto de desigualdad, ese contexto de exclusión de la toma de decisiones nos lleva al reclamo social, pues justificar la pena respecto de quien ha participado en el ejercicio del derecho constitucional a peticionar a las autoridades y el derecho a la libertad de expresión, dos derechos que están presentes ahí en la protesta social, pues claramente hasta el día de hoy no conocemos ningún ensayo de justificación. Eso está habilitando, mejor dicho, está exigiendo a las claras que el ámbito de aplicación de la flagrancia en modo alguno puede involucrar la protesta social. ¿Por qué digo que es inconstitucional nuestra norma? Y aquí termino, no teman. Muy sencillo y a la vez muy complejo. Alguien diría, bueno, ¿por qué nosotros desde San Juan con un sistema federal estamos obligados a copiar el sistema nacional? Bueno, el problema no es un problema procesal. No es que nosotros dentro del ámbito de las competencias reservadas nos tenemos que olvidar de ello y tenemos que emular un procedimiento nacional. No. La norma que excluya el procedimiento nacional de flagrancia del ámbito de la protesta es una norma de fondo. Está estableciendo un estándar de protección, como dije. ¿Y por qué San Juan y cualquier otra provincia debería también adecuarse a ello? Y por lo tanto, mientras no lo haga, está incurriendo en una inconstitucionalidad por omisión. Fundamentalmente, en orden a lo que sería el carácter progresivo de los derechos humanos, o si se quiere, la prohibición del carácter regresivo. Brevemente, dentro del producto cultural que son los derechos humanos, tenemos derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Sabemos que los derechos civiles y políticos, los estados se comprometen diciendo, acá están los derechos, y que por distintas diferencias en orden económico, a los derechos económicos, sociales y culturales, los estados se comprometen a ir progresivamente generándolos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud y demás. No todos los estados que conforman esta cultura de la protección de los derechos humanos están en las mismas condiciones de autoobligarse, como si lo están en el caso de los derechos civiles y políticos. No obstante, la idea misma, entonces uno podría decir, bueno, no, el carácter progresivo es solo para los derechos económicos, sociales y culturales y no para los derechos civiles y políticos. Pero perdón, la contracara del carácter progresivo quiere decir que no se puede volver para atrás, que siempre se va para adelante, también le cabe a los derechos civiles y políticos. Es decir, la prohibición del carácter regresivo que puedan tener. Eso se daría de patadas con el estándar que refirieron esta mañana de qué se entiende por protección de los derechos humanos. Si la obligación de respetarlos, de garantizarlos y de adoptar medidas paulatinamente, pues lógicamente no podría ser válido que las medidas que se adopten al interior del Estado en un ámbito subnacional como una provincia se vaya para atrás, para decirlo en términos concretos. En definitiva, que una norma provincial posterior a una norma nacional haya bajado el estándar ya establecido por la norma nacional es en el actual sistema de protección de los derechos humanos, sistema jurídico, es disminuir el estatus de protección y por lo tanto eso, a mi modo de ver, se llama inconstitucionalidad por omisión de la ley sanjuanina al no haber previsto esa deslinde en la aplicación respecto de la flagrancia y el ejercicio constitucional y convencional de los derechos humanos a la protesta pública.
Muchas gracias. Bueno, en derecho ya se ha dicho todo. Pasemos a la política. La política en materia de seguridad, evidentemente, en nuestra provincia, desde mi punto de vista, ha sufrido regresiones inadmisibles. Dos frases del ministro de Gobierno, el doctor Baistrowski. Al que pida casas con cortes de calle no se la vamos a dar. El problema del servicio penitenciario son los derechos humanos. Esas son dos frases que sintetizan el pensamiento de quienes están ejecutando las políticas de seguridad en la provincia de San Juan. O sea, todo lo contrario, o sea, las sociedades que se asumen como proyecto político lo que es el proyecto político de los derechos humanos, logran una realización de los derechos humanos donde todas estas problemáticas no es necesario, cierran cárceles, no tienen que andar, o sea, todo lo contrario. O sea, el problema que tenemos es la formación, para decirlo de alguna manera, o el posicionamiento político, quienes han sido los ejecutores, porque tanto ellos son los que han puesto en funcionamiento el procedimiento de flagrancia, son los que hacen esa publicidad. Yo no había visto nunca una publicidad tan lamentable, buscando tener un rédito político de una problemática social tan compleja, tan grave, como bien lo decía Conrado, en una situación de exclusión social que está viviendo nuestro país. El 48% de los niños está mal alimentado. El desempleo y la desocupación crecen día a día. Estamos sufriendo los golpes de un modelo de exclusión social cada vez más fuerte. Y a contramano tenemos todo esto. O sea, vamos a un incremento derecho de la violación de los derechos humanos más elementales en todos los planos. Creo que ahí, posicionarlo desde ahí, me interesa destacarlo en este momento, ¿no? Siempre yo veo los instrumentos internacionales de derechos humanos como un proyecto político que se va realizando en algunos lugares, en mayor o menor medida, va avanzando, va retrocediendo. Ese proyecto político se positiviza, se institucionaliza, y lo que nosotros tenemos que hacer para enfrentar todas estas situaciones es seguir organizándonos como lo han hecho los compañeros en la provincia de Mendoza, para poder enfrentar estas políticas regresivas, estas acciones regresivas contra este proyecto político de los derechos humanos. Muchas veces lo vemos como una norma, ¿no? Lo que han hecho los compañeros ayer en el foro de abogados y la compañera en el foro de abogados, yendo a discutir por su posición con relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Yo les voy a contar una anécdota. En el foro de abogados de San Juan, ¿cómo no vamos a estar en políticas regresivas? En el foro de abogados de San Juan, no hace muchos años, 12 prácticamente, en la asamblea del foro de abogados, me acuerdo con el doctor Carlos Vila, que lo reivindico en este momento y lo traigo a la memoria, ya no está. En una asamblea del foro de abogados planteamos que no podían ser jueces quienes habían participado como funcionarios de la dictadura. Bueno, perdimos 500.000 a 2. Hoy día es muy positivo que tengamos un grupo importante de jóvenes abogados que vayan a luchar por derechos esenciales en materia de derechos humanos para mujer, al foro de abogados. En esta provincia me han tocado casos ya a varios años de la reforma constitucional del 94, donde los jueces de menores, cuando les pedía que aplicaran la Convención Internacional de los Derechos del Niño, me decían: ¿qué es eso? ¿Cómo la voy a aplicar si no la conozco? Entonces, evidentemente, además de
tenemos que fortalecernos, las organizaciones sociales, tienen que involucrarse, las organizaciones de los trabajadores no están involucradas. Vamos a hacer si estamos en vivo ahora, invito a algún fiscal de la provincia que salga a la puerta de su casa cuando pase el recolector de residuos y vamos a un tema municipal y le pregunte qué tipo de relación laboral tiene y cuánto gana. Se va a enterar que trabaja en negro y que gana 3.500 pesos en la capital de la provincia de San Juan y no va a ir a poner una denuncia porque está cometiendo el intendente un delito de flagrancia. También la flagrancia para quién, la justicia para quién. Entonces, las organizaciones de los trabajadores, el desarrollo de las organizaciones por los derechos humanos, la tarea que está haciendo la universidad involucrándose en materia de derechos humanos es muy importante. Cómo vamos creciendo en ese movimiento en esta provincia. La asociación de víctimas, acá veo un compañero de la asociación de víctimas, toda una tarea, una lucha muy grande que también tiene por el derecho a las víctimas y los abusos de derechos en el sistema punitivo. Entonces, creo que esta interacción con los compañeros nos tiene que servir también para que acá en la provincia podamos organizarnos mejor, los abogados, contribuir mejor con ese esfuerzo tremendo que realizan las compañeras y los compañeros de la Coordinadora de Derechos Humanos, un puñado de compañeras y compañeros que están atentos y ante cualquier agresión. Hoy fue el tema del decreto de las Fuerzas Armadas ayer. Ante cualquier avance están activando, están movilizando, coordinando esa parte de la sociedad que cada vez se ha ido involucrando más. Y de otro punto de vista hay que luchar para incorporarlo en los programas políticos. O sea, nosotros sabemos que la política de juzgamiento a los genocidas, además de la tremenda lucha de las víctimas y la tremenda lucha de las organizaciones de derechos humanos, vino por una política de Estado de derechos humanos, que puso en el centro del Estado gestionar en base a los principios de los derechos humanos. Bueno, hoy día el Estado está haciendo todo lo contrario. ¿Cómo no vamos a tener abusos si tenemos un Estado nacional que retrocede todo el tiempo en materia de derechos humanos? Entonces, también tiene que ser problema de las organizaciones. ¿Qué hace el Estado con relación a esta política? ¿Qué hacen los partidos políticos? ¿Qué hacen los partidos políticos? ¿Quién nos quieren gobernar? De acuerdo en la ley de matrimonio igualitario, yo estaba en ese momento de funcionario del INADI, tuve que denunciar por discriminación a todos los consejos deliberantes de la provincia de San Juan, porque todos se habían metido en el tema del matrimonio igualitario y habían hecho declaraciones contrarias, totalmente discriminatorias, aberrantes, contra la ley antidiscriminatoria de la nación. Entonces, cómo todo esto nos va sirviendo para ir articulándonos mejor, para ir gestando nuevos y mejores espacios de lucha y sobre todo trabajar fuertemente con el tema de ahora que se vienen las elecciones, cómo en las agendas de los partidos políticos los obligamos a que toquen estos temas de los derechos humanos. Eso sería un buen desafío para todas las organizaciones y todos los activistas en materia de derechos humanos, más en este momento que estamos viviendo en la Argentina, donde está todo hermosamente establecido como para que en vez de que avance el respeto a los derechos humanos tengamos más casos Maldonado, más casos Nahuel, que es lo grave de toda esta situación. Así que bueno, con esto no sé si vamos a seguir el debate, si queremos... Bueno, sigo la cuestión. Bueno, acá cerramos y gracias y bueno, gracias a todos.